Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso ya, cuando son las 17:41 minutos ya. A esta hora Linares tiene una temperatura bastante agradable. ¿Sí? ¿Sí? No, ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Sí, ni frío ni calor. Mañana va a estar igual. Ay, me gustan los días así, Sí. ni frío ni calor. Oye, se vienen lluvias. No, Se empecé. vienen lluvias. Después les vamos a pasar el dato del tiempo. Porque no vamos a hablar de lluvia ahora. Vamos a hablar con otro psicólogo que lo habíamos ya adelantado al principio del programa, que vamos a hablar de un tema muy interesante hoy día con Patricio Gallardo, que está con nosotros ya que en los estudios de Canal 30, porque vamos a hablar de un tema, bueno, de varios temas que nos convocan como profesores, alumnos, establecimientos educacionales, que por supuesto han pasado post pandemia y hasta el día de hoy se han sabido de muchos casos, estamos constantemente viendo casos lamentables porque no es la idea que los alumnos y los profesores estén con este tipo de conflictos, ¿cierto? Y bueno, y acá siempre hay un trasfondo detrás, el por qué se llega a esto, bueno, y hay un sinfín de cosas que se pueden debatir. Así que un aplauso a nuestro psicólogo Patricio Gallardo, que está con nosotros. Bienvenido, Patricio. Un gusto tenerte acá, Patricio. Gracias. Un gusto también. Sí, muchas gracias. Sí, bienvenido. Sí, gracias, Sí. Javiera. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo este proceso? Este proceso, bien. O sea, este es un trabajo en donde en cualquier minuto puede pasar algo. Sí. Pero estamos tranquilos. ¿No? Estamos cerrando el año de buena manera, por lo menos en el colegio. Perfecto. Sí, bueno, igual ustedes trabajan como con un equipo, ¿no? Exacto, yo pertenezco al equipo de convivencia escolar. Yo soy un psicólogo que se desenvuelve en torno a la solución de conflictos, obviamente al apoyo de los estudiantes, el seguimiento. Y también está el programa de integración, que si bien ellos se enfocan a las necesidades específicas de los estudiantes, en el sentido también del aprendizaje, o trastornos del neurodesarrollo para apoyarlo, digamos, en su adaptación al aprendizaje propiamente. Exacto. Patricio, ¿y tiene relación de repente el programa de integración con el de convivencia escolar, que a veces los chicos que están dentro del programa de integración tengan más problemas con respecto a sus compañeros? ¿Cómo se ve eso? Mira, justamente el año pasado se creó un nuevo protocolo porque se vio que había necesidades vinculadas a los diagnósticos. Por ejemplo, un niño con un TDAH, un trastorno de atención con hiperactividad, puede ser más propenso a una desregulación emocional o a la frustración. Lo mismo que un caso, por ejemplo, de un trastorno del espectro autista, también. Entonces, esos niños, ¿qué pasa? Pueden irritarse, pueden tener una conducta no apropiada al contexto escolar, por ejemplo, golpear, lanzar objetos, y que uno tiene que tener un criterio para mirar y juzgar ese ver. ¿Ya? Y obviamente también influye en la convivencia escolar. ¿Ya? Hoy en día hablamos de un protocolo de regulación emocional que los colegios lo tienen que aplicar para este tipo de casos, por ejemplo. Perfecto. Ya, y en el caso que un niño que pertenezca al programa de integración sea agredido, ¿existe alguna, no sé, como gravedad más? ¿Un niño con, no sé, algún tipo de discapacidad o algo así? ¿O no tiene ninguna diferencia? Yo creo que el ideal es que en la convivencia es que un poco nos sintamos todos en la igualdad de condiciones, en el respeto, en la expresión, ¿ya? También yo no creo que se haga un hincapié en el sentido de que si es más grave o no una pelea con un compañero que quizás tiene un TDA o un trastorno del espectro autista, porque nosotros estamos privilegiando que también ellos se incorporen como uno más al entorno, al total de los estudiantes. Pero obviamente en los reglamentos internos de los colegios, una acción, por ejemplo, de agredir, muy probablemente va a ser catalogada como una acción o una falta grave al reglamento, y eso tendrá una consecuencia que obviamente habrá un plan remedial, habrá una citación a los apoderados, quizá una suspensión, dependiendo de cómo se evalúe la gravedad de la conducta. Perfecto. Mira, ahí estamos saliendo de a poquitito Sí. de todos estos temitas que son de repente muy complejos para las familias o los alumnos que lo han pasado mal, tanto que son afectados, o también con los que son agresores también. Exacto. Sean con los profesores o con sus mismos compañeros. Sí, yo creo que, por ejemplo, el bullying, que es un tema que se habla bastante, toda la vida ha existido. Yo cuando estaba en el colegio también siempre existió, solo que no se llamaba de esa forma. O no se le da la importancia que se le da ahora, claro, se hace mucho más visible esta problemática que enfrentan muchos niños y niñas y adolescentes también. O sea, acá desde la enseñanza básica hasta la enseñanza media, hemos visto cómo en cualquier curso un chico o chica se puede ver
obviamente agredido o incluso las agresiones no solamente físicas, sino que verbales también tienen un poder importante, incluso tal vez en el rendimiento. No sé si habrá algo de relación con el chico que está siendo atormentado con calificaciones. Sí, está vinculado dentro de los síntomas que pueden aparecer, porque obviamente si hay un rechazo, hay un hostigamiento de compañeros hacia un estudiante, probablemente va a afectar en su estado emocional y eso sabemos que influye en el aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje está muy conectado con las emociones también. O sea, si yo pregunto algo y esto me generó una sensación satisfactoria, el hecho de yo estar aprendiendo, muy probablemente me voy a acordar mucho más tiempo de mi vida de ese momento y de ese aprendizaje. ¿Ya? Y el tema del bullying se habla mucho más hoy en día, pero también se manosea mucho, porque el bullying, para que se categorice como bullying, tiene que tener tres conceptos o tres condiciones. ¿Ya? A ver, mira, interesante, Sí. tome nota, atento. Exacto. El bullying tiene que ser de partida sostenido en el tiempo, tiene que ser más de una sola vez o de una ocasión de conflicto. Ya. Tiene que haber una superioridad de poder o una diferencia de poder entre la persona que es víctima de bullying y la persona o el grupo de personas, ¿ya? Obviamente, si es un grupo de personas, ya hay una superioridad numérica o Claro, social claro. ante la víctima, Sí, pues. pero también si hay una persona que tiene un carácter más fuerte, si es más imponente que la otra persona o tiene más habilidades sociales que la otra persona, también puede generar esta cierta desventaja, ¿ya? Y lo otro que tiene que tener el bullying es la intención de hacer daño, ¿ya? O sea, de que se logre descifrar o discernir de que la acción que se hizo, por ejemplo, el molestar, lanzar una palabra, la mirada, aislar del grupo, o sea, con la intención obviamente de que esa persona se sienta mal. Mire, te pongo un caso específico. ¿Qué pasa si a la persona no le dicen nada, no la molestan ni verbal ni físicamente nada, pero sí sufre con, ponte tú, que le botaron el estuche al basurero, que no sé, le clavaron la mochila. Le pegaron algo en el pelo. Claro, le pegaron el pelo. O sea, que tenga que ver con cosas materiales de la persona. A ella o a él no le hacen nada, pero sí desaparece esto, desaparece esto, le hacen tirar los cuadernos, los libros, se los rayan, Es no sé. igual a agresión, creo yo. Exactamente. Y lo que cuenta en este tipo de casos es porque hay un afectado y que está Claro. viviendo esto y Claro. lo puede comentar. Pero cuando nosotros vamos a comprobar o corroborar las acciones que se han hecho en contra de este estudiante, cuesta mucho también poder afirmar de que las personas o qué personas hicieron esto. Sobre todo con lo que pasa con las miradas, por ejemplo. Una mirada Claro. de ignorar a alguien o como desmedro de otra persona, o sea, mirar así como por debajo del hombro. Claro. Eso también influye mucho en los estudiantes. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? Ahí necesitamos también una autocrítica o también un poco de comprensión también por parte de los apoderados. Porque cuando citamos a conversar con los apoderados y les explicamos este tipo de situaciones, importa mucho de que ellos no se sientan atacados o que piensen en primera instancia, no, a mi hijo lo están culpando de algo. Porque generalmente se cita para poder de partida tomar conciencia de que hay una situación conflictiva en el curso y de que se pueda hablar en la casa y empatizar sobre las consecuencias de esto, como primera medida. Ya obviamente si tenemos de que al niño le robaron el estuche, se lo escondieron, o le hicieron dibujo, le escribieron en el baño, obviamente también eso va a ir acompañado, si se puede determinar qué joven o qué estudiante lo hizo, con una sanción, ¿ya? Y en los colegios hoy en día se ocupa esto de que se escucha a todos, ¿ya? Porque tú tienes que escuchar tanto a la víctima, que acusa quizás muy probablemente Sí. una acción, pero tú también tienes que dar la oportunidad a que una persona lo reconozca o no y también a una investigación con respecto a la situación, ¿ya? Porque si yo llego y castigo a alguien o le ponemos una sanción a alguien, también hay un apoderado que puede no parecerle y Exacto. que puede reclamar sobre el proceso. Sí. No, parece que es un tema que está ahí al límite, está muy delicado, que saber tratar ambos sectores y ambos lados. Exacto, bueno, en todos los colegios existe un reglamento interno que ahí tienen una clasificación de cuando algo es grave, cuando no es tan grave, etcétera. Entonces yo creo que en base a eso es lo que los colegios trabajan actualmente y se guían por el reglamento interno más allá de las percepciones, porque cuando se ve, por ejemplo, en el caso de que una agresión es física, más allá si al niño le quedó moretón, no le quedó moretón o etcétera, la agresión se hizo igual. Exacto. Y por eso debería recibir la sanción que según el reglamento interno debe aparecer escrita.
Exacto, porque es una falta grave, que en general es una falta grave la agresión física, la amenaza, por ejemplo, también hoy en día. Los memes, todo eso. Sí, todo, por ejemplo, hoy en día una conversación. Lamentablemente hoy día un niño de 5 años puede tener un celular, ¿ya? Y ese niño le puede decir a un compañerito, te voy a pegar. Pero como se lo digo por redes sociales, un apoderado de ese mensaje va al colegio. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una situación de ciberacoso, ciberbullying, porque por la red se está generando una amenaza, por ejemplo. O yo comparto un sticker con mis compañeros, si es que fuera yo un estudiante, si comparto un sticker de una imagen de alguien y no le pareció a esa persona y alguien va y denuncia esta situación, también tenemos ciberbullying en ese caso. Exacto. Entonces es algo muy complicado. Los niños se pueden meter en situaciones que lo vinculan incluso a situaciones legales por descuidos o por malas prácticas en relación a la utilización de la tecnología o también de la vida directa. Yo eso no me lo habían dicho, no tenía idea de que, por ejemplo, en el caso de que, no sé, un niño tome la imagen de otro niño y le escriba cosas y eso lo mande a todo el curso por red social, ¿eso también cuenta entonces como bullying o acoso? Obviamente, Ciberacoso. sí, se puede tomar en ese sentido, sí, porque si mi imagen está dando vuelta y yo me siento ofendido con eso, obviamente hay una acción con una mala intención o una acción que a mí me está generando un daño psicológico, ¿ya? Ahora, puede ser de que los amiguitos hicieron esta fotito, la mandaron y un día se pelearon y le pareció al otro día que al niño que no le correspondía y que esa foto no le gustó, también, o sea, independiente, el hecho ya de compartir la imagen ya puede generar un tipo de problema. Exacto. Y los establecimientos están como, entre comillas, cuando un apoderado informa que se están haciendo memes y eso, a intervenir. Sí, y eso es algo que me gustaría mencionar acá, que los apoderados se acerquen más a los colegios, porque en general, si un apoderado se acerca al colegio, denuncia una situación, el colegio va a tomar conciencia de eso y hay personas que tienen que responder ante eso. Sí, pues. O sea, se tiene que citar al estudiante, entrevistar a las otras partes, ver quizás con el profesor qué está pasando en el curso, Claro. hablar con los inspectores. Entonces ahí uno puede tener una imagen de cómo está la convivencia en general y se puede intervenir, ¿ya? Perfecto. Generar una mediación o quizás tomar otras decisiones. Dependiendo del caso, ¿ya? Pero que un apoderado vaya y converse esto antes de que ya tengamos una situación grave, ayuda a tomar conocimiento, a hacer conciencia de lo que está pasando. Y a prevenir situaciones futuras también. A prevenir sobre todo, a prevenir, sí. ¿Qué pasa si un estudiante que ha sufrido agresión, porque hablamos de bullying, pero también hay agresiones físicas, Sí. No sé, el apoderado retira al niño del establecimiento? El establecimiento tiene 10 días como plazo para poder dar una respuesta en cuanto a, no sé, esta denuncia que uno puede hacer como papá, ¿no es cierto? Si yo retiro a mi hijo, ellos tienen que seguir con el proceso, ¿verdad? La verdad es que, bueno, por una agresión obviamente se toma ahí se aplica el protocolo, bueno, la agresión, la verdad, propiamente tal, la agresión en sí es un acto que es denunciable, ¿ya? O sea que, digamos, puedo dar cuenta a fiscalía, carabinero, de una situación así, ¿ya? Exacto. Entonces un colegio probablemente debería denunciar este hecho. Ahora bien, los niños de kinder se pelean, los niños de primero básico, ¿me entienden, no? Es lamentable. Y yo creo que si uno se guía al pie de la letra, denunciar todo también es un problema, porque obviamente no dan abasto tampoco los sistemas, digamos, de seguridad, y también ver a dos niños que al final todos sabemos de que no le va a pasar nada tampoco, y es muy normal que pase, ¿ya? Pero, por ejemplo, pasa también cuando están más grandes, que en los liceos hay peleas que pueden llegar incluso a la utilización de arma blanca, Exacto. corte, un riesgo de vida. Entonces, ese parámetro es complejo, ¿ya? Ese parámetro también implica mucho criterio. Y sí, Me imagino. pero si nos vamos a lo que dice el pie de la letra, las agresiones se deben denunciar y obviamente hay que hacer un seguimiento y hay que resguardar siempre
el bien superior del niño. Eso. Exacto, y aunque el niño se vaya, esa persona, ese otro chico que quedó ahí, que es como el agresor, puede tomar a otro niño como víctima y seguir con el bullying. Entonces yo creo que los establecimientos vocacionales tienen que hacerse cargo de sancionar a aquellos niños con la suspensión o con lo que diga el reglamento interno, pero exacto. Continuar con el conducto regular. Sí, y un seguimiento, poner en resguardo también a los demás. Ahora, también el colegio no puede, digamos, porque pasó un hecho, no puede clasificar a un niño. ¿Ya? Eso también hay que tener cuidado. O sea, no porque un joven se equivocó un día, quiere decir que se va a equivocar todos los días. Y de hecho, lo que ayuda, digamos, la convivencia escolar o todas estas cuestiones es que no tengamos problemas, ¿ya? Sino que aprendamos a solucionar los problemas de una forma dialogada y con respeto. ¿Ya? Entonces, se espera de que un joven que cometió un error, se toman las medidas punitivas, obviamente, pero también tendría que haber un proceso de seguimiento, acompañamiento, algo que le dejara al niño una enseñanza. ¿Ya? Que hoy en día se practica, por ejemplo, que el niño dé un trabajo en clase, que hable sobre el respeto, que hable sobre los efectos de la violencia, por ejemplo. Y si eso se hace y se vuelve a repetir, volvemos a hacer el mismo procedimiento y obviamente también quizá a analizar más profundamente qué está pasando, por qué el niño está propenso a tener desborde o por qué es violento, ¿ya? ¿Por qué toma estas decisiones? ¿Qué está pasando en la casa? ¿Será necesario derivar quizá a otra entidad? Quizá el niño también puede tener problemas en su contexto, en el hogar también, y que está manifestando, digamos, probablemente por ser víctima quizá un niño vulnerado, puede tomar represalias con otras personas porque no tiene un contexto seguro o armónico, ¿no es cierto? Entonces ahí entramos a lo que es defender los derechos de los niños, que ese es también otro gran trabajo que hacemos, bueno, todos los profesionales de los colegios. Oye, a mí me gusta que todos los establecimientos haya de verdad un psicólogo. Es muy bueno porque, como dices tú, tratas de llevar una convivencia lo más tranquila que se pueda, interviniendo y haciendo charlas, me imagino, y muchas cosas más. Hemos hablado de los alumnos versus alumnos. ¿Qué pasa cuando los profesores son agredidos por alumnos? Porque los profes como que nadie los pesca, o sea, ¿cachai? Sí, o sea, como sí. que... No sé qué está pasando en ese sentido. La han sufrido harto los profes, sí. Como tú lo has visto, me imagino, ¿no? Bueno, en el colegio que haya una agresión violenta como la que vemos en las noticias, Claro. no, pero bueno, también puede ser que una tía por cuidar quizá a un niño de regulación emocional le puede llegar un manotazo, un puntapié o con un niño que tenga... que los muerdan también. Sí, a las sí, tías. pueden ser niños chiquititos, niños que tienen algunas necesidades específicas, también que pueden llegar a agredir a un profe, pero eso entendemos que no hay una intención, ¿ya? En esos casos obviamente hay que actuar con la mutual de seguridad también, en fin, y si hay una agresión, obviamente la denuncia también propiamente tal, también está la ley de aula segura, obviamente hay que contratar lesiones. Y algo que lamentablemente en una sociedad que digamos se pone un poquito más violenta o vemos que es más violenta que antes, los jóvenes también van a presentar este tipo de características. Qué lamentable. Así es. Los profes igual les toque bailar con la fea, como se dice. Exacto. ¿Has visto un cambio no sé, desde que estás trabajando, ¿no es cierto? No sé si empezaste a trabajar antes o después de la pandemia, pero algún cambio que hayamos tenido como sociedad después de la pandemia en cuanto a las agresiones o el bullying? Bueno, me tocó hacer mi práctica antes de pandemia y después entré a trabajar en pandemia y la transición, desde estar en clase online a la vuelta a la presencialidad. Y la verdad es que el primer año de vuelta de pandemia fue difícil para todos. Si recordamos el año pasado, hubieron muchas noticias a principios de año, Muchas. donde hubo mucha violencia, agresiones. Y bueno, ¿qué pasa? En una casa están todos encerrados. Yo creo que puede empezar a haber desgaste, las personas quizás no saben muy bien cómo manejar las emociones. Hay que recordar que en pandemia todos pensamos en algún punto que probablemente teníamos una inseguridad ante la vida tremenda, hubieron dificultades económicas y aparte ya las familias podían contar con ciertas problemáticas de antes, con problemas de salud, adicciones, quién sabe, violencia intrafamiliar. Entonces nos resguardamos todos en la casa, pero en las casas que quizás también habían problemas o no se supo manejar bien la emocionalidad, el aprendizaje emocional de los niños,
obviamente esos niños iban a llegar de una manera inadecuada o con falta de adaptación al contexto escolar, ¿no? Vimos niños más violentos, niños con problemas de estudiar, para mantener hábitos de estudio, o niños más grandes no queriendo, digamos, que la mamá los dejara en la puerta del colegio, por ejemplo, que eso estamos acostumbrados a verlo en quinto básico, lo podíamos ver quizás en un tercero básico, donde un niño o niños con pataletas porque la mamá se aleja, porque no estuvieron acostumbrados, porque desde primero ellos pasaron, un niño de tercero básico, por ejemplo, que volvía del encierro, pasó primero y segundo básico online. Imagínate. Entonces era como empezar recién ahí a adecuarse. Qué fuerte. Pero ha habido, por lo menos en mi experiencia, un cambio grande en el sentido de que el año pasado fue más conflictivo que este año. Perfecto, eso ¿Ya? ahí. Ya. Eso... Hemos avanzado en algo. Sí, por lo menos en el colegio donde yo estoy. Muy bien, Sí. muy bien. Eso es bueno. Un gran paso, ¿ah? Oye, bueno, para que la gente también en la casa pueda hacer preguntas si quieren, no hay ningún sí, problema. por la red social. Sí, aproveche de hacer preguntas porque son temas que son muy, muy complejos. ¿Cómo es lo mejor abarcar situaciones en la casa? Por ejemplo, tu hijo se mandó un condoro en el colegio, viene haciendo buena hace un tiempo y los papás no sabían. ¿Cuál es la mejor solución para los padres en la casa? ¿Qué hago con este pajarito? ¿Qué hago con esta pajarita? La típico. O el niño no entiende. Bueno, yo creo que el diálogo es primordial, Sí. ¿ya? Porque si yo tomo al niño, lo reto y simplemente soy rígido con él, estricto, bueno, lo voy a poner a prueba con mi autoridad, pero no sé si necesariamente él va a aprender algo o va a empatizar con el entorno. Porque Claro. obviamente si yo estoy molestando a alguien, no estoy siendo empático y quizás tengo yo un problema de inseguridad que trato de traspasárselo a otra persona, que a mí me vea más fuerte que otro, Sí. o yo ser más imponente que otro. Entonces, habría que dialogar con el niño, a ver por qué está teniendo esta dinámica, también ponerse en el lugar de la otra persona, explicarle las consecuencias, y también que el niño entienda que no es algo lindo lo que está haciendo, o sea, si él genera más risa en el curso por hacer esto, digamos, quizás hoy día él se puede estar riendo, pero quizás el día de mañana se esté arrepintiendo de lo que hizo. Exacto. O le puede pasar a él también, ¿no? Que eso también se ve. Hay niñas o niños que han hecho bullying, después tienen un problema en su grupo, todos se aíslan y después son ellos los que están aislados, ¿me entiendes? ¿No? Entonces hay que enseñarle un poco cómo es la vida a los niños, cómo es la experiencia que tuvo uno, transmitirle con naturalidad y sobre todo con mucha paciencia, que carecemos de paciencia hoy en día, Sí. yo creo que todos, pero en la crianza sí se necesita tener demasiada paciencia. Exacto. Me imagino, Y demasiado. se ha visto casos de igualdad de género con esto de la violencia o las agresiones, tanto niños como niñas. A ver, yo creo que en ese sentido tenemos jóvenes hoy en día que son más abiertos de mente que antes, ¿ya? Yo no veo, tanto como en mi experiencia como estudiante, yo ya no veo que se moleste tanto a alguien por tener una identidad de género diferente, ¿ya? También en los colegios se habla el tema, se trabaja, siempre privilegiando el respeto y la libre expresión. Eso es lo que debería asegurar un colegio, ¿ya? Y la verdad yo no lo he visto tanto, más allá de que sí, siguen habiendo de repente bromitas o ciertas palabras que pueden ser un poco machistas, si lo ponemos en este caso. Pero ahí es donde uno actúa rápidamente y le explica al tiro de que no hay por qué hacer diferencia. Siempre saco a colación, por ejemplo, con los niños, el hecho, les digo, bueno, ¿el fútbol es un deporte de hombre o de mujer? Sí. Ahí me podrán decir, no, de hombre. Bueno, y ahí tengo un ejemplo o varios ejemplos para decirles, bueno, ¿y qué pasó ahora con la roja femenina? ¿Me Exacto. entiende qué pasa con Christian Edler? En fin, uno puede ejemplificar. Poner ejemplos Sí. para que ellos puedan entenderlo y claro, porque bueno, están en la básica en el colegio, ¿no es cierto? En el Lo colegio mejor donde es hacer trabajan. equipo Entonces, mixto. claro, trabajar desde pequeñito eso, cosas de que cuando sean grandes no tengan ese problema ya en los trabajos. Se están formando ahora y es cuando necesitan toda la información correcta, porque Sí. lamentablemente a veces en la casa tampoco se le entrega la información adecuada a los niños. Exacto. Lamentablemente sí, también hay reticencia desde la casa ante estos temas y eso se puede visualizar. ¿Ya? A veces quizás a los papás les falta más aprendizaje en ese sentido que a los mismos niños. ¿ya? Exacto.
Sí. Mira qué bueno como iba aprendiendo. Sí, no, de todas maneras yo creo que estos temas son súper importantes hablar y lo otro que es súper importante es que los padres necesitamos hablar con nuestros hijos y no solamente preguntarle cómo te fue, cómo estuvo tu día, qué hiciste, porque al final eso es como un interrogatorio y los niños Claro. cuando tú llegas a tu casa no te dicen así como, oye Alexi, ¿tu trabajo te fue bien? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Aprendiste algo? No. O sea, yo creo que se necesita generar un diálogo. Quizás si yo le cuento a mi hijo cómo me fue a mí, a él le van a dar ganas de contarme realmente cómo le fue a él. Sí, porque si yo sí, le exacto. digo solamente cómo te fue, qué hiciste, qué aprendiste, lo más probable es que me diga bien, bien, bien. Y sería, pero no Todo hay bien. una conversación, no hay una conversación real. Entonces yo creo que para los padres es súper importante que conversemos con nuestros hijos, que hablemos con ellos, que le contemos también cómo nos fue a nosotros, nuestra experiencia, si nos pasó algo bueno, si nos pasó algo malo, también contárselo, porque ellos así también se aprenden a comunicar y a tener esta confianza Eso. de generar esta conversación efectiva y real. Exactamente. Tienes toda la razón, Jayera. Porque también si yo llego a donde el niño y le digo, ¿cómo están las notas? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? Claro. No es una conversación, es un interrogatorio. Exacto. Exacto. Pero si yo parto como tú dijiste, oh hijo, mira, en el trabajo me pasó esto, mira lo que yo estoy haciendo. O incluso tenemos muchos apoderados que hoy en día trabajan en la casa. Entonces cuando tú te topas con el niño, en vez de que sea un problema o hacerlo sentir como que te está molestando, oiga hijo, venga para acá, acompáñeme, estoy haciendo esto, mira, quizás estoy vendiendo estas cosas por internet, y involucrarlo Eso. en tu vida, ¿ya? Y también el niño entenderá y te dará alguna retroalimentación también de lo que hacer. Pero muy buenos los consejos, muy buenos consejos. Sí, y lo otro es que no se vayan a sentir culpables y que no vayan a tener miedo a decir lo que está pasando. Porque muchas veces ellos dicen, no, es que si le digo a mi mamá que me está molestando en el colegio, ella se va a sentir mal, va a ir al colegio a hablar, van a citar a los apoderados del otro niño, me voy a meter en problemas. Y es todo lo contrario, o sea, necesitamos solucionar esa situación problemática y necesitamos que también los niños tengan la confianza y no el temor de contar lo que están viviendo. Yo creo que eso es algo que pasa mucho. Y como padres necesitamos de repente hacer ese mea culpa, decir, chuta, quizás no le estoy entregando la confianza necesaria para que me cuente realmente lo que le pasa, y muchas veces lo hacen por protegernos a los padres, para no darnos problemas, porque para ellos debe decir, chuta, es que esto es un problema. Si yo le cuento a mi mamá que ella tiene problemas por X cosas, le voy a dar otro problema más. Entonces se callan, muchas veces se callan. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso. Sí. Exactamente. No se callen los niños. ¿Algo más que no quieras comentar, Patricio? Sobre Sobre este tema, bueno, básicamente invitar a los apoderados, obviamente, bueno, nosotros lo trabajamos harto con los apoderados de nuestro colegio, de que se acerquen, de que comenten lo que les está pasando, porque ahí siempre los vamos a escuchar y vamos a tratar de atender de la mejor forma a lo que le pasa a los niños, pues ya, y que no sea un problema acercarse al colegio, como tú dijiste, porque muchas veces el papá que dice, chuta, ya tenés que ir al colegio, y es como algo tedioso, pero no, pues hoy en día se habla del vínculo familia-escuela, de la comunidad educativa, que todos somos parte, los apoderados también. Los colegios no son guarderías, entonces hay que estar vinculado con el contexto educativo, hay que hacerse presente y estar vinculado con eso también es un poco acompañar el crecimiento de tu hijo, el aprendizaje, y algo lindo. Yo creo que no te vas a sentir arrepentido después de haber estado bien en contacto con eso. Yo creo que nadie. No, por Sí. supuesto, Sí. por supuesto. Exactamente. Sí. Patricio, ¿quieres mandar algún saludo, algún mensajito a la gente que está en la casa mirándote allá a tu cámara? Sí, saludo a la escuela 1, obviamente que con los que Un aplauso, trabajo. Sí. ¡Grande! A Saludo todos los también, profesionales y alumnos. Sí. saludo también a mi polola que está de cumpleaños hoy día. Buena. Valesca. ¿Cómo se llama la Vale? Vale. Valesca, sí, Valesca. Saludos, Valesca, Vale. Feliz Valesca cumpleaños. Vargas. Feliz cumpleaños. Sí, Feliz cumpleaños. Y a mi amigo, hay un amigo que me invitó para acá, Alison Márquez de los Valles. Alison. Ay, Valles. el Ali. Alison. Grande, grande. Buena, qué rico. Sí. Bueno, no, esperamos que esto no sea la última, o sea, ni la primera ni la última que venga. Sí. Bueno, yo encantado si me invitan. Sí. Sí, yo creo que sería bueno Sí. hablar en una Hay muchos próxima temas, ocasión hay de muchos. las señales de alerta, que a veces uno como papá cuesta identificar. Cuesta. Y Hay- quizá con obviamente todo tu conocimiento sabes cuando hay señales de alerta, Sí. cuando tenemos que poner ojo y generar estas conversaciones tan Exacto. importantes con nuestro hijo, y quizás cuando es edad de empezar a tocar ciertos temas
que a veces uno por vergüenza o X cosa de repente evita tocar, Sí. pero hay edades que son las correctas para empezar a hablar de ciertos temas y que también Sí. el colegio no es todo el colegio, o sea, no le podemos echar la culpa a todo el Por colegio supuesto. ni... No, aquí se hace también el trabajo en la casa y muchos niños que tienen problemas a veces nacen netamente en la casa. Entonces, claro, generar ese tipo de conversación y estas señales de alerta. Yo creo que sería súper bueno hablar en otra ocasión. Sí, sí. Bueno, hay yo mucho- agradecido si me invitan, y bueno, hoy día también agradecido. No, gracias a ti. Y bueno, la gente, ¿dónde te puede contactar si o solamente estás trabajando en el colegio? En el colegio por Ya. ahora, bueno, he estado Ya. tomando pacientes, pero me lo he tomado con tranquilidad. Perfecto. La verdad que prefiero todavía ir orgánicamente creciendo Eso. con la clientela, pero bueno, Patricio Gallardo es mi nombre. No sé si podré dar mi número, pero bueno, en Sí, fin. Soy como sí, que borré. si quieres. Sí, mi número es más 569 4881 2914. Ya Perfecto. ahí cualquier Perfecto. consulta ahí puedo atender. Qué Sí, y ahí bueno, vemos cómo lo Patricio. hacemos. Te felicitamos, un gran profesional. Esperamos tenerte nuevamente acá en los estudios Canal 30 y desearte el mayor de los éxitos, ¿ya? Eso. Y Gracias. muchas Sí. bendiciones para ti. Y un aplauso Gracias. para ti, ¿ah? Gracias. Vamos a una pausa muy pequeñita nosotros y ya volvemos a